Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio creado para ustedes con mucho amor y con mucho respeto. Hoy día voy a hablarles de un tema un tanto corto, pero muy profundo y muy sensible, dedicado a todos ustedes eh, que fuimos niños y hoy somos adultos eh, heridos, ¿ya? Por muchas cosas que sucedieron quizá en la niñez, en alguna etapa de, de cuando fuiste niño y que pues hoy día sigues viviendo los estragos de lo que fueron estas heridas de la infancia. Vamos a hablar de este tema, algunos tipos de la herida de la infancia que proyectamos a nuestra vida adulta y que pues algunos de ellos pues no son muy favorecedores para cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a empezar por la herida del abandono. Según los expertos en psicología, salud mental, eh, este tema es muy profundo y como te comenté al principio, muy sensible. Así que la idea de esto, de tomar estos puntos o de hablar de este tipo de heridas, es que reconozcamos, tengamos esa valentía de reconocer cuáles son o cuáles fueron las heridas emocionales que tuve de niño o de niña y así poder trabajar para remediar o para sanar. Esa es la idea de este segmento o de este tema. Bueno, comenzamos con la herida de abandono. Esta herida se da producto del abandono de uno o ambos padres. Por lo general, ellos son quienes crean el programa que fuimos abandonados. Si esto ocurrió en una etapa muy temprana de la niñez o no se tuvo las herramientas necesarias para procesar esas emociones producto de ese abandono, ni se realizó el duelo correcto o el cierre de ciclo correspondiente, pues entonces, lamentablemente, debido a esto comenzará a proyectar la persona adulta esa herida de abandono en el presente. O sea, es decir, vamos a atraer situaciones de abandono, ya sea en los trabajos, con la pareja, con los hijos, o dejamos las cosas sin concluir, no terminamos lo que comenzamos, abandonamos los proyectos, etcétera. Cualquier cosa que tenga que ver con abandonar. Bueno, esto, según los expertos en salud mental, pues es debido a que sufrimos este tipo de herida. No todo el tiempo es real, siempre hay otras circunstancias que la persona quizá no tuvo herida de abandono, pero tiene algunos otros hábitos que hacen que haga este tipo de comportamientos, pero ese es uno de los estudios que se ha hecho con tantos y tantos pacientes de psicólogos y psiquiatras y pues estos son los resultados. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se origina la herida del abandono? Bueno, los expertos comentan que la muerte de uno o ambos padres, el niño no está consciente que mi papá ya no está, mi mamá o mi papá se fue y eso es un tipo de herida de abandono, el que uno de nuestros padres o ambos murieron. Hay casos en que los padres mueren en un accidente o muere primero el padre y luego la madre en el hospital o viceversa y esto genera en el niño esa herida tan profunda de abandono. Otro punto es la mamá regala al hijo, eh, sobre todo en los países latinoamericanos se da mucho el te regalo a mi hijo, ¿no? Y ahí te va, te firmo y ya, ahí. Y el que el niño sepa, fui regalado, es una herida muy profunda de abandono. Bueno, otro punto, el papá abandona a la esposa e hijos. Pasa mucho, pasaba en tiempos pasados que el papá se iba y ya nunca regresaba. Y tenemos como ese recuerdo de que vivía mi papá y luego nos abandonó, se fue y nunca más volvimos a saber de él. Ese es otro tipo de abandono. La adopción, darte en adopción. Casi todos los niños saben, fui dado en adopción, ya sea que les digan al principio la edad temprana o ya más grande, el niño se entera que fue adoptado o que fue dado en adopción. Eso también es un abandono. Por las circunstancias que hayan sido, a lo mejor la mamá no podía, estaba enferma, etcétera, por todas las circunstancias que no vamos a juzgar a nadie, pero es un abandono para el niño o la niña y sobre todo en edad muy temprana, en donde se supone que tenemos que tener toda esa seguridad de los que nos aman. Bueno, otro punto es la mamá trabaja todo el día, también es otro tipo de abandono. Escuché un artículo hace un tiempo y decía que
En los años 50, 60, los niños crecían con mamá y papá, mucho mamá y papá. Fue pasando las décadas y el papá se fue a trabajar más horas y la mamá crecían los niños con mucha mamá. Fueron pasando las décadas y en este tiempo los niños ya crecen sin papá y sin mamá porque todo el día trabajan los papás y los niños crecen solos prácticamente en casa. Y si son hermanitos, pues crecen juntitos pero abandonados. Aunque la manera por que los papás se van sea algo que es necesario, ¿verdad? Porque tienen que pagar las cuentas, tienen que comprar la comida, tienen que traer dinero a la casa para poder sobrevivir. Aún así es un tipo de abandono cuando no se pone la balanza. En muchas parejas hacen, tú trabajas por la mañana y yo por la tarde, o al revés, ¿no? Yo trabajo de noche y tú de día, por ejemplo, pero tratar de estar con los chicos, pero hay parejas que no tienen opción a veces y tienen que trabajar todo el día y pues es mucho abandono para los niños. Esto es considerado según los expertos en salud mental y desarrollo humano y psicología de familia. Así que hay que tomarlo en cuenta. Otro punto es la mamá está presente pero ausente físicamente y fíjense que esto ha sido una pandemia, ¿no? Ya hoy en día la mamá si está en casa, sí está físicamente, pero quizá está mucho en redes sociales o quizá está mucho hablando por teléfono o con amistades. Entonces el niño está, mamá, pero no está presente. No hay esa conexión. Aparte, pues si la mamá tiene alguna enfermedad, pues a veces tampoco puede conectar con el niño como se debería o con la niña. Y pues hay muchas circunstancias en las que como adultos a veces no sabemos qué es un tipo de abandono, pero te lo comento porque yo soy mamá y a veces no nos damos cuenta que esto también es abandono. No estoy, pero no estoy. Y es importante saberlo para poder remediar y trabajar en eso. Bueno, vamos con otra herida de la infancia que es muy profunda también y que la mayoría hemos sufrido. Es la del rechazo. ¿Cuál es esta? Esta es una de las heridas que más afecta la autoestima y la validación del niño, sobre todo cuando el rechazo viene de uno o ambos padres. Se puede intensificar el dolor de la herida cuando junto con el rechazo hay maltrato verbal, desvalidación hacia el niño o la niña, se hablan cosas negativas como por ejemplo no sirves para nada, toda la vida te vas a quedar bruto, bruta, no sabes hacer esto, no sirves para aquello, si fueras como tu primo, si fueras como tu hermano, si fueras solamente un poquito más inteligente y más listo, más lista, no habría pasado esto, siempre rechazando cómo te ves, cómo hablas, cómo miras, cómo caminas, cómo te expresas. Si el niño siente un profundo rechazo, eso queda muy marcado en la vida del niño o de la niña y tiene estragos muy negativos cuando ya es un adulto y el adulto tiene que trabajarlo mucho. Yo siempre en mis talleres siempre inicio con esta frase que te la quiero compartir y es nosotros no somos responsables o no fuimos responsables de cómo nos educaron o nos crearon en la niñez, pero de adultos sí somos 100% responsables de arreglarlo. Y eso es lo que te invito, a arreglar algo que alguien a lo mejor inconscientemente no arregló, no supo acomodar todo ese crecimiento sano que tuviste, ese desarrollo sano que tuviste que tener, pero bueno, de adulto te toca. Y bueno, esa es una la herida del rechazo, ¿verdad? Es de las más profundas y de las más notadas también. Me recuerdo que tomé hace un tiempo unas clases con un psiquiatra muy reconocido de una clínica aquí en el área donde vivo. Y él comentaba que en todos los estudios que se han hecho, la mayoría, o sea, casi todos los niños hemos vivido algún tipo de herida en la infancia, según los estudios en sus pacientes. Así que, ¿te imaginas? Si sufrimos una, dos, tres, cuatro, wow, hay muchísimo trabajo que hacer. Entonces, bueno, la herida de hogar en hogar. ¿Cuál es este tipo de herida? La herida de hogar en hogar es cuando quedamos al cuidado de terceros
que no son nuestros familiares. Por ejemplo, un vecino, una amiga de mamá o de papá, una compañera del trabajo, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela, etcétera. Cuando quedamos al cuidado de estas personas y no es tipo como un abandono o como alguien te adoptó para cuidarte o para ayudarte a que crecieras. Cuando quedamos aquí, ya sea por circunstancias diferentes, que murió el papá o murió la mamá o tus papás están en Estados Unidos, por ejemplo, se van a otros países y te dejan ahí con alguien, esta herida de hogar en hogar provoca mucho trauma y mucho estrés, según los expertos en estos niños, sobre todo si te abandonaron, te quedaste ahí en un hogar en una edad muy temprana. Se vive con mucha ansiedad y miedo. En el momento en que vas creciendo, esa ansiedad se va intensificando. Por ejemplo, si en ese hogar donde vives hay abuso físico, abuso verbal, abuso emocional, de todos los tipos de abuso, pues bueno, eh, se va a intensificar mucho más esa herida porque no te sientes amado, no te sientes respetado, no te sientes querido, no te sientes valorado y todo eso cuando estás ya en la vida adulta, ya cuando eres un adulto se va a proyectar lamentablemente en ataques de pánico, desconfianza en las personas, desconfianza en la vida, inseguridad, vas a vivir con mucho miedo, con mucha ansiedad, por todo lo que viviste cuando eras un niño. Y eso es importante reconocerlo y empezar ese proceso de autoconocimiento para ver cuál de estas heridas es que yo viví y que no me había dado cuenta o que no quería darme cuenta porque duele darse cuenta. Te invito a que vayas reconociendo cuál herida o cuál heridas pudiste haber vivido. Bueno, otra herida es el maltrato físico. El maltrato físico ya lo conocemos, cuál es el maltrato físico, los golpes, pero te voy a hablar un poquito más acerca del maltrato físico. Aquellas personas que sufrieron esta herida en la niñez son personas tímidas, con falta de amor propio y poca valoración hacia la vida, obviamente, porque en vez de darte un abrazo te dieron un golpe, en vez de felicitarte por lo que hiciste, te golpearon por lo que quebraste. Eso duele mucho y deja estragos muy profundos en la persona adulta. Bueno, en la adolescencia y en todas las edades que tú tengas, deja una huella muy marcada y muy profunda. El golpe ya no está, ya el dolor ya no está, pero se quedó el dolor emocional, se quedó esa rabia, ese rencor, esos recuerdos que tanto atormentan al adulto. Por ejemplo, lamentablemente cuando la persona o el niño vive el maltrato físico y cuando este no está sanado o cuando esa herida no se logró sanar, bueno, el adulto proyecta esos maltratos normalmente, según los estudios, proyecta el maltrato en el presente, ya sea siendo maltratado o siendo el que maltrate también. A lo mejor va a permitir que la pareja lo maltrate, abuse de él o de ella. A lo mejor va a permitir que los amigos abusen, que los amigos puedan aprovecharse de él o de ella, o un familiar también. O también puede ser viceversa, pueden maltratar a su pareja, pueden maltratar a los hijos o a ellos mismos también. Se tratan despectivamente o también suelen maltratar a los padres cuando ya son adultos y decir, esta es mi venganza, tengo mucha rabia, mucho coraje por lo que me hiciste y puede ser un tipo de venganza. No en todos los casos pasa, pero puede pasar el efecto negativo del maltrato físico. Y es lamentable porque yo trabajo alrededor de casi 15 años con mujeres y te diré que 8 de cada 10 mujeres vivimos el maltrato de un punto extremo a otro, pero en algún punto es cierto lo que decía el psiquiatra Alterman, que es cierto, hemos vivido algún tipo de herida en la infancia, a veces directamente de tus padres o familiares o a veces fuera, a veces sucede en la escuela,
no sucede en tu casa, tienes una familia funcional, pero la sociedad te maltrata o lamentablemente algún maestro, algún pariente, algún familiar, los compañeros de la escuela, de alguna manera se sufre el maltrato directamente. Bueno, voy a hablar de otro tipo de herida muy profunda que yo creo que es de las más profundas y más difíciles de sanar y de la que casi nunca se habla porque es muy sensible y muy personal, es el abuso sexual. Uno de los traumas más fuertes de la niñez por su grado de dolor es esta herida y de la que, como te comenté, casi nadie habla porque duele mucho y es muy personal, da vergüenza muchas veces o que no quieres que se enteren. ¿Ya? Muchos tienen pues esa habilidad de guardar ese secreto por muchísimos años, enterrarlo en su mente, en el fondo de su mente y guardarse ese dolor. Pero la herida se va a ir intensificando cuando quien cometió el abuso, ¿verdad? Fue el papá, el padrastro, algún familiar, y se va intensificando cuando tienes que callarte y tienes que vivir con esas personas, tienes que seguir interactuando con gente que te hizo daño en la niñez. Esa herida va intensificándose como vas creciendo, como vas llegando a tu adultez, y al callarlo y no sanarlo, solo atraerás más situaciones de abuso para tu vida. Yo creo que es un llamado de atención para sanar tu mente, tu cuerpo. A veces ya está enfermo de tantas emociones contraídas, de tanto dolor, de tanta rabia. Tu cuerpo está ya respondiendo y diciéndote, por favor, sáname, ya no quiero sentirme infeliz, ya no quiero sentirme en paz, necesito que hagas algo. Y tu cuerpo empieza a darte señales de que es hora de sanar, que ya te mereces sanar. Eso es importante, que como adultos seamos bien responsables de nosotras y nosotros, porque nadie va a venir a sanar esas heridas más que nosotras y nosotros como adultos responsables de traer a la luz a ese niño, de traer a la luz a esa niña que a lo mejor todavía vive en la oscuridad, del miedo, de la desconfianza, y eso proyectas en tu vida adulta y eso lo compartes con la gente que te ama, la gente que te aprecia, y como tú no estás sano, no estás sana, das lo peor de ti a los demás. No es porque quieras, es porque hay una herida que aún está ahí, abierta, estás sufriendo y tanto sufres tú como sufren las personas que te aman. Todas y cada una de estas heridas tiene algo en común, y es que al sufrirlas fuimos programados por ese dolor, esa rabia, esa ira, ese resentimiento, miedo, ansiedad, pánico. Y al no sanarlas, el programa se instala en nuestro cuerpo y mente buscando la forma de ser liberada y sanada. Cuando se hace dicha liberación y comenzamos a reproducir situaciones de vida con personas que solo llegan a nuestra vida a recordarnos que tenemos esa herida de abandono, me reafirmo con una pareja, me reafirmo con otra y me reafirmo con otra y me reafirmo con otra relación, de que esa herida no ha sido sanada, de que atraigo personas a las que yo creo que voy a funcionar, pero no estoy funcionando. ¿Por qué? Porque hay algo que no está bien equilibrado, que está torcido, como decimos. Y es importante, bueno, los expertos comentan, y estoy totalmente de acuerdo, porque ha sido parte de mi historia, sanar las heridas de la infancia, hasta que no hagamos un duelo correcto y sanemos esas heridas, pues no se van a dejar de repetir en estas situaciones. Por ejemplo, si la herida se repite una y otra vez, es hora de que comiences a escucharte, a escuchar tu voz interior, a escuchar ese niño, esa niña, que hay que sacarlo del lugar en donde está, que hay que empezar a sanar y ser valientes. Yo tuve que llegar hasta la enfermedad del asma, tuve que llegar a los ataques de ansiedad, que me iba mucho a la sala de emergencias porque no sabía canalizar qué me estaba ocurriendo, qué tenía que sanar en mi niñez, hasta que me di cuenta y empecé a trabajar en mí. Han sido años de trabajo, mucho trabajo duro, pero me siento feliz, me siento bendecida, me siento completa, me siento sana, me siento satisfecha. Y eso ha sido un proceso que no ha sido fácil, pero que
tienes que empezar por el principio, por la raíz de donde se originó la situación. Y tú tienes que encontrar la raíz porque nadie más lo sabe más que tú. ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde comenzó? ¿De dónde comienzo mi proceso de transformación, mi proceso de sanación? En todos los lugares donde vivas hay ayuda. Simplemente es que digas, estoy listo, estoy lista para recibir este tipo de ayuda. Y siempre va a haber alguien que te tienda la mano para apoyarte con terapia psicológica, con sesiones de acompañamiento. La espiritualidad es una rama muy importante, una conexión con el Creador es algo importante para que junto con toda la ayuda que tú recibas puedas sanar desde fondo y desde raíz porque te lo mereces. Bueno, casi terminamos este video, fue un poco corto, pero espero que hayas podido identificar algunas de las heridas de la infancia más fuertes que los niños hemos vivido y de las más marcadas, de las que más dejan huella, pero que también hay una buena noticia para ti, que para todo eso es que ya eres un adulto responsable que puede ayudarse a sí mismo con la ayuda de profesionales en los campos y con mucha ayuda y mucha determinación y sobre todo valentía y amor por ti mismo o por ti misma. Bueno, te invito a que me sigas todos los lunes en este viaje de aventura y aprendizaje para tu propia vida. Voy a tener muchos temas importantes para ti, para que puedas aplicarlos en tu vida, para que puedas tener una mejor relación contigo. Y bueno, te invito a que te suscribas en mi canal interiormente, ¿verdad? Porque como lo dice el nombre, la salida es de adentro hacia afuera, interiormente. Pensamos arreglarlo de afuera, la fachada, pero hay que comenzar de adentro y lo de afuera ya va a estar automáticamente. Y bueno, recuerden que la historia de cada uno y cada una de nosotros no es el problema, sino el sentir que hay bloqueado detrás de esa historia. Eso es muy importante saberlo. Bueno, seamos pacientes con nosotras y nosotros mismos, porque detrás de una conducta, cualquier conducta que sea, hay una historia que no conocemos. Y no podemos juzgar ni juzgarnos a nosotros mismos, sino ver qué puedo hacer para poder aliviar este dolor, esto que me pasó, qué es lo que puedo hacer para ayudarme a mí misma o a mí mismo a iniciar mi proceso de transformación. Bueno, te dejo con un sonido muy bonito que a mí siempre me gusta en mis talleres, en lo que hago. Y bueno, la campana tibetana tiene un sonido que ayuda mucho para cerrar. Siempre es importante cerrar ciclos y bueno, con este sonido yo cierro este taller, este taller que yo lo llamo, ¿verdad? Porque es un taller de aprendizaje, es un viaje de aventura, también de aprendizaje para tu propia vida. Nos vemos en el próximo viaje de aventura, de aprendizaje. ¿Sí?